Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Es un grande privilegio y merecido que el Señor me ha dado en esta noche de poder traer la palabra del Señor. Así vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 3, del 7 al 22. El tema de esta noche es un poquito largo. Las promesas de Dios y la obediencia del hombre para obtenerlas. Si vemos en la palabra de Dios cuántas promesas hay para cada uno de nosotros, pero esas promesas tienen condiciones. Las promesas de Dios tenemos que vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios para poder obtenerlas. No es solo así de fácil, como se canta una alabanza por ahí que decimos: las promesas del Señor mías son. Es bueno que nos apropiemos, ¿verdad?, de esas promesas, pero para eso tenemos que vivir una vida como a Dios le agrada. Entonces vemos aquí esta historia tan preciosa. Yo sé que hasta los niños la saben. La historia del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Vemos aquí que dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Vemos aquí, hay una promesa para este pueblo, pero le digo yo, de nosotros depende si vamos a obtener todas las promesas que en la palabra del Señor están, porque Dios es fiel a su palabra, Él ha prometido, y ya de nosotros depende si nosotros vamos a obtener las promesas que hay en la palabra del Señor. Dice: las promesas de Dios y la obediencia del hombre para obtener una promesa, para obtener una recompensa, ¿verdad? Tenemos primero que ganarnos algo, porque dice que aquí, ¿verdad?, el atleta dice que corre, pero adelante hay un premio, ¿verdad? Y un atleta se obtiene de tanta cosa, y cuánto más nosotros que estamos corriendo para la vida eterna. No es por un premio terrenal, no es por una corona corruptible, sino por una corona incorruptible. Entonces, cuánto más nosotros tenemos que vivir una vida agradándole al Señor. Aquí vemos aquí el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando entró a Egipto. Yo extravié la cita bíblica, pero dice que eran como 70 personas, eran unas pocas personas, ¿verdad? Entonces no era un motivo grande para que Egipto se preocupara, pero vemos cuando este pueblo ya está introducido en Egipto, cómo Dios empieza a bendecirlo, cómo Dios empieza a multiplicar este pueblo. Entonces ya cuando este pueblo ya era numeroso, entonces empezó a causarle problemas al pueblo de Egipto. Este pueblo de Egipto, ¿verdad?, se empieza a preocupar que había un pueblo grande, un pueblo fuerte. Entonces empiezan a afligir a este pueblo, empiezan a oprimirlos, empiezan a tratar mal a este pueblo de Dios, este pueblo especial que Dios había escogido. Entonces vemos que el pueblo de Israel dice que no fue escogido porque fuera el mejor pueblo. Todos los que estamos aquí en esta noche, no porque seamos mejores, estamos aquí, sino por la misericordia de Dios que Él ha tenido con cada uno de nosotros. No porque lo merezcamos estamos en este lugar, sino por la misericordia de Dios que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Muchas veces decimos: algo pasa en mi vida, pero muchas veces Dios permite que pase y que suceda algo en nuestra vida para que el nombre de Dios sea glorificado, no para que nos quejemos. Este pueblo de Israel, donde se ve oprimido, ¿verdad?, por el enemigo, por los egipcios, entonces se acuerda que hay un Dios y clama a Él. Y Dios escucha ese clamor, y entonces Dios hace una promesa y le dice que lo va a sacar de la esclavitud para una tierra buena, para una tierra ancha, una tierra que fluye leche y miel. Esa es la promesa de nuestro Dios. Para el pueblo de Israel era la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pero para el pueblo de Dios es la Canaán celestial que todos estamos esperando para poder llegar un día. Yo sé que ese es el propósito que usted y yo está aquí en esta noche. No solo por venir a la iglesia a pasar el tiempo, no solo por venir a la iglesia que a sentirnos bien, no solo por venir a la iglesia a socializar con los hermanos, no, ese no es el propósito, sino el propósito es venir a darle la honra y la gloria al Señor, porque hay una meta que tenemos que llegar.
Hay un premio que tenemos que ganar, pero para poder ganar y obtener esa corona, tenemos que vivir una vida agradándole al Señor, una vida separada, una vida consagrada a nuestro Dios. No es solo así de fácil obtener las promesas de Dios. No es solo por decir que ya fuimos salvos, que ya el Señor nos rescató, que ya el Señor perdonó nuestros pecados. No, no es solo eso. Es de poder llegar hasta la meta final, dice la alabanza. Tenemos que caminar, tenemos que llegar, no quedarnos a medio camino. Vemos este pueblo, Dios le promete una tierra buena. Dios le promete una tierra de grande bendición. Y Dios hoy en día nos promete la vida eterna. Dios hoy en día nos promete la salvación, pero ya no depende de Dios. Él ya dio su promesa. Las promesas están dadas para cada uno de nosotros, pero depende de usted y yo cómo nosotros queremos vivir la vida delante de nuestro Dios. Una vida agradándole a Él, una vida que se ajuste a la palabra del Señor. No una vida antojosa que a nosotros se nos antoje vivir de esta manera, no, sino una vida conforme a la palabra de nuestro Dios. Como dice, una vida ajustada, ¿verdad? Y ajustada podemos decir que no es fácil, que nos va a costar llegar a la meta, que hay cosas que no nos van a agradar, pero le están agradando al Señor. Que hay cosas que nosotros decimos, me cuesta dejar esto, o no me gusta ponerme esto, o no me gusta andar así. Pero si la palabra de Dios así nos lo pide, nosotros tenemos que hacerlo. Si a Dios dice algo no me agrada que está en tu vida, pues nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor. No vivir como yo quiero, no vivir como a mí se me antoja, sino conforme a la palabra del Señor. Si vemos este pueblo de Israel, Dios le promete libertarlo de la opresión del enemigo. Dios le promete sacarlo a esa tierra prometida, a esa tierra buena. Pero Dios cumple su promesa, Dios lo saca. Todos sabemos la historia, cómo Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, con mano fuerte. Cómo este pueblo de Israel veía las maravillas de nuestro Dios, cómo Él hacía cuando este pueblo estaba en angustia. Clamaba al Señor y Dios sustentaba. Cuando no tenían agua, Dios de la peña sacó agua, les dio. Cuando no tenían comida, Dios les mandó comida del cielo, como dice ahí que sus padres no habían visto. Cómo el poder de Dios se glorificaba con el pueblo de Israel. Y aún este pueblo era rebelde, como Él dice, era un pueblo de dura cerviz. Y no, yo estudiando la palabra, muchas veces somos bien atrevidos y decimos, ay, pero qué pueblo tan rebelde, qué pueblo más caprichoso. Pero si hoy en día vemos, nosotros estamos viviendo igual. La palabra del Señor cada día nos aconseja cómo vivir. La palabra del Señor cada día nos habla cómo tenemos que vivir delante de la presencia de Dios. Pero somos rebeldes. No queremos ajustarnos a la palabra del Señor. Cada día en este lugar tenemos palabra fresca. Cada día el Señor nos aconseja por medio de nuestro pastor, por medio de los predicadores que Dios usa, sea por medio del niño, por medio del joven o del anciano. Dios siempre trae palabra a nuestra vida. Aquí si ya nos perdemos es por ser duros de servicio, por ser duros de corazón, porque palabra no falta en este lugar. Palabra buena no falta en este lugar, que ya hoy en día son pocos los lugares donde se predica la palabra del Señor. Hoy en día vemos hay un pueblo rebelde y aún no vamos a decir los de allá afuera. Estamos hablando de acá dentro de la congregación, porque no le estamos predicando hoy a los de allá afuera. Estamos hablando con un pueblo que conoce del Señor. Estamos hablando con un pueblo que ha aceptado al Señor en su corazón. Y desde el momento de que usted y yo hemos aceptado a nuestro Dios, ya Dios nos hace responsables. Ya Dios nos hace responsables, ¿verdad? Ya no vamos a ser inocentes cuando si por algo nosotros nos desviamos y nos perdemos, ya es culpa de nosotros por nuestra manera de vivir equivocada. Vemos aquí que las promesas del Señor tienen condiciones. Las promesas del Señor no son solo así de fácil. Si vemos en el primer libro de la Biblia, cuando Dios introduce a Adán, ¿verdad?, en el huerto, Dios le da un mandamiento. Dios le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero tan solo de un árbol tú no puedes comer. Pero vemos cómo Él, aún siendo solo, le dice de uno.
¿Y qué hace Adán? Viene y le falla al Señor. Entonces ahora vemos aquí este pueblo de Israel. Dios le hace una promesa: te voy a sacar de servidumbre, te voy a sacar de que ya no sigas sirviéndole a este pueblo y te voy a llevar a una tierra mejor. Pero también hay condiciones. También vemos que para obtener las promesas del Señor tenemos que dejar muchas cosas. Vemos en la vida de Abraham, cuando Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela y sal de ese lugar a la tierra que yo te voy a dar. Aquí había una condición, ¿verdad? Que él tenía que dejar a su familia, que él tenía que dejar a su tierra. ¿Y por qué? Porque vemos que en la familia de él había mucha idolatría. Ahí no adoraban al Dios que nosotros adoramos. Ahí no adoraban al Dios que nosotros le servimos. Entonces, para que Dios se glorifique en la vida de nosotros, tenemos que dejar muchas cosas, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque no queramos dejar a nuestra familia. Pero si en esa familia no se adora al Señor, entonces Dios de una u otra manera nos va a sacar de ahí. Yo meditaba en la vida de Abraham, ¿verdad? Como Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Tienes que dejar ese lugar donde hay pecado, donde a mí no me agrada, para yo poder cumplir el propósito. Y Dios le dice: te voy a bendecir en gran manera. Y Abraham le cree a Dios. Abraham se apodera de esa promesa, aún ya siendo anciano, ¿verdad? Él tuvo esa paciencia para poder esperar la promesa que Dios le había hecho. Pero él tuvo que despojarse, él tuvo que dejar muchas cosas que tal vez le dolieron. Yo sé que nos duele dejar a nuestra familia, principalmente cuando no le buscan a Dios. En la vida de Abraham tocaba mucho a mi vida. Mi familia aún no toda le sirve al Señor. Y eso es algo que nos duele en nuestro corazón. Mis padres aún no le sirven al Señor todavía. Cuando yo estaba en Guatemala, yo no buscaba al Dios vivo, yo buscaba a los ídolos. Yo le rezaba a los muertos, yo le rezaba a las imágenes. Pero Dios tenía un propósito para mi vida. Dios tuvo que usar su mano poderosa para sacarme de ese lugar. Como Dios sacó a Abraham de aquel lugar donde se adoraban las imágenes, donde se adoraban los ídolos, asimismo Dios hizo conmigo y me trajo a este lugar donde puedo decir que fluye leche y miel. Este lugar que es una grande bendición, y no le estoy hablando tanto de lo material, sino de lo espiritual. Aquí vine a conocer al Dios verdadero, aquí vine a conocer al Dios que me ha bendecido, al Dios que me ha rescatado, al Dios que me ha salvado. Pero ya de mí depende de hoy para adelante. El Señor ya cumplió su promesa conmigo. El Señor ya me sacó de ese lugar. El Señor ya me perdonó, el Señor ya me limpió, pero ya de mí depende de hoy para adelante si yo quiero vivir una vida agradable al Señor y poder llegar a la meta, porque hay una meta, hay un premio allá más adelante. No veamos solo el día de hoy, veamos que adelante hay una meta que tenemos que llegar, pero hay de aquel que se quede a medio camino. Dice que no va a agradar a nuestra alma si nos quedamos a medio camino. Tenemos que caminar, tenemos que sufrir, tenemos que luchar para poder obtener ese galardón. Vemos aquí, como les digo, Abraham con paciencia esperó esa promesa para obtenerla y le creyó a Dios, y como dice, fue contado por justicia. Entonces nosotros tenemos que creerle al Señor para poder obtener esa promesa que tiene grande galardón, la vida eterna. En ese tiempo, este pueblo de Israel, él miraba aquella tierra prometida, pero Dios cumple su promesa y lo saca. No fue de parte de Dios que este pueblo se quedara postrado en el desierto. Dios cumplió su promesa con mano poderosa, lo sacó, pero este pueblo era rebelde, como dice más adelante, era de dura cerviz y no le creyó a Dios. Siempre murmuraba delante de la presencia de Dios. Y Dios sacó a todo este pueblo, pero todo este pueblo no entró por su dureza de corazón. Y así hoy en día la promesa del Señor de llevarnos a esa Canaán celestial está dada.
pero ya depende de usted y yo si nosotros luchamos legítimamente, si nosotros luchamos para obtener esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Yo así los invito que vayan conmigo a Deuteronomios 11:8 en adelante. Aquí vemos la promesa, ¿verdad? Que les digo que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, pero también hay una condición donde Él nos pide que guardemos todos sus mandamientos y estatutos para que nos vaya bien y para que, dice, nuestros días sean prolongados sobre la tierra. Hay una grande bendición cuando obedecemos la palabra del Señor. Casi vemos casi en todo el libro de Éxodo y Deuteronomio, se nos recalca que guardemos los mandamientos del Señor, que no nos apartemos ni que dejemos los mandamientos que Él nos ha dado. Hoy no vemos al Señor cara a cara como hablaba con Moisés, pero está su palabra que nos aconseja. Dice que Dios no dará por inocente al culpable. Ya nosotros hemos escuchado, hemos creído la palabra del Señor, entonces ya no tenemos excusa cuando nos toque aquel día presentarnos delante de la presencia de Dios. Hemos tenido su palabra donde nos aconseja que guardemos sus mandamientos. Entonces aquí mismo la palabra del Señor es tan clara que nos habla de una manera especial. Nos está diciendo: yo pongo la bendición si obedecieres a la voz de Dios. Hay una bendición a nuestra vida. Está la bendición, pero si dejares los mandamientos, si no escuchares, si no vivieres conforme mi palabra, también está la maldición que yo prescribo hoy. Dice nuestro Dios, Él nos está advirtiendo. Yo creo que más claro nuestro Dios no nos puede hablar. Yo creo que, como dice la palabra, pues, por más torpe que nosotros seamos, la palabra de Dios llega a nuestros corazones. No podemos decir yo no escuché y por eso hago las cosas que no le agradan al Señor. No podemos decir yo no sabía, por eso estoy haciendo esto. Ya tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Ya tenemos conocimiento de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios le desagrada. Aquí Él mismo nos está diciendo: yo tengo la bendición, pero también está la maldición si no obedeces a mis mandamientos. El Señor nos está hablando en esta noche que guardemos de su palabra. El Señor nos aconseja por amor a nuestras almas. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Ya hay un camino, ya hay una senda trazada, ¿verdad? Ya no podemos decir, bueno, tal vez el Señor va a cambiar esto. No, ya la palabra del Señor está establecida, cómo nosotros debemos de vivir. Ya la palabra del Señor está dicha, ya la promesa está hecha. Ya solo de usted y de yo depende si vamos a llegar a la meta, si vamos a llegar a la tierra prometida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor es fiel a su promesa. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Aquí nosotros, como les digo, decimos, ay, el pueblo de Israel era rebelde, pero nosotros hoy en día somos igual. Con un poquito, ¿verdad?, que nos desviemos, ya tenemos pensamientos desagradables delante de la presencia de Dios. Ya con un poquito que nosotros nos descuidemos, ya queremos entrar las cosas del mundo a la casa de nuestro Dios. Y eso a Dios no le agrada. Nosotros ya no estamos llamados a estar copiando las cosas del mundo. Ya no estamos llamados a estar deseando las cosas que hay allá afuera, que no tienen ninguna recompensa, sino que nos llevan a la maldición que aquí dice el Señor, ¿verdad? Y entonces en este tiempo aquí se le hablaba al pueblo de Israel, pero hoy en día tenemos una promesa tan grande. Yo quiero que vayan conmigo a Juan 14:1, del 1 al 4. Aquí hay una promesa tan grande, yo creo que por eso estamos nosotros en este lugar. Como les digo, no es solo venir a la iglesia a sentarnos a darle una alabanza al Señor, sino que venir con un propósito, que un día vamos a dejar esta tierra para poseer una tierra mejor, una Canaán prometida que el Señor nos ha prometido. Voy pues a preparar lugar. Ya ese lugar precioso está preparado, pero como le digo, de usted y yo depende si vamos a llegar allá. Ya la promesa del Señor está dada. De usted y yo depende si nos vamos a esforzar a vivir una vida agradable al Señor, si vamos a correr legítimamente o vamos a correr a medias, o vamos a venir solamente por cumplir a la casa del Señor.
Tenemos que venir con un propósito, no con una apariencia que somos cristianos, sino con un corazón, porque dice que el Señor escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Él sabe cómo usted y yo venimos delante de la presencia de Dios. Él sabe qué hay en nuestros corazones. Yo no sé cómo usted se ha presentado en esta noche delante de la presencia de Dios. Yo no sé cómo usted ha venido en esta noche a presentarse delante del Señor. Yo no conozco sus pensamientos ni conozco su problema, pero hay un Dios que conoce su vida. Hay un Dios que conoce sus pensamientos y hay un Dios que conoce todo lo que hay en nuestra vida. Cómo venimos delante de la presencia de Dios. Poderoso es el Señor, aleluya. Luchemos, hermanas, luchemos, hermanos. No nos dejemos vencer por el enemigo que solo ha venido a robar, matar y destruir. Pero Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga en esta noche y el tiempo.